Usted está en El Radar, en Blue Radio. La que viene será una semana crucial para la reforma laboral, que resucitó, recuerdan ustedes, hace casi 3 semanas, en la misma sesión en la que fue derrotado el gobierno con su consulta popular. Y después de eso ha venido un trabajo muy juicioso de la Comisión Cuarta del Senado de la República, que ha escuchado a todos los sectores, que ha tenido momentos tensos en la comisión, que ha logrado consensos en la mayoría del articulado de esta reforma, con divergencias en algunos puntos, que son complejos, pero que tendrá ya que definir la plenaria del Senado de la República. La presidenta de la Comisión Cuarta del Senado es Angélica Lozano, ha liderado este proceso hasta este momento y en los próximos días entregará los insumos, los resultados a la plenaria del Senado de Colombia. Senadora Angélica Lozano, muchas gracias por estar con nosotros en El Radar. Qué gusto estar aquí. Senadora, ¿cómo han transcurrido estos últimos días? Hemos venido haciéndole un seguimiento juicioso al trámite de la revivida reforma laboral y terminamos con la aprobación del texto, con divergencias en 2 puntos de los que ya vamos a hablar, pero ¿cuál es la perspectiva, como están hoy las cosas, de cara a lo que viene para la plenaria del Senado de la República? El balance es que en tercer debate se aprobó una buena reforma laboral, una ley justa para la gente, que moderniza, que actualiza temas, que incluye aspectos para pasar de la informalidad a formalizar, que será una grave carencia de este proyecto. Y creo que le entregamos a la plenaria del Senado un buen texto y de aquí al 20 de junio, Ricardo, está todo para que haya una buena ley laboral disponible para los colombianos a mitad de año. Así que vamos a ver si el gobierno quiere ley o quiere campaña. Hay 3 puntos, senadora, ya voy a hablar de política con usted, por supuesto, que qué duda nos cabe, pero antes sobre ese proyecto aprobado en tercer debate, le voy a preguntar por las 3 divergencias, o podríamos decir los 3 artículos de controversia. Primero, senadora, sobre el recargo nocturno a partir de las 7 de la noche. Inicialmente se había dicho que se podrían excluir pequeñas y microempresas. Al final, como quedó aprobado, aplica o aplicaría para todas las empresas. Esto, ¿cómo puede afectar o cuál es el sentido de que se masifique o se amplíe a todas las empresas ese recargo nocturno desde las 7 de la noche? Este punto fue muy apretado, de hecho se resolvió 8-7 votos y le anticipo que va a ser parecido en la plenaria, porque ambos lados tienen razón, ambas opciones tienen buenos argumentos. Primero, a favor de que sea a las 7 de la noche para todo el mundo que empiece a operar el recargo, que en plata son 2.166 pesos más. Si entra a las 7 de la noche la jornada nocturna, la hora laboral va a valer 2.166 pesos más para alguien que gana el salario mínimo, que es la mayoría de los colombianos. Entonces el argumento es, trabaja tanta gente en las microempresas que dejarlas por fuera es darles un tratamiento discriminatorio, injusto, y hasta la Corte lo tumba. Y pues trabajar de noche es duro, porque en ese rato, entre 7 y 9 de la noche, podrían estar con los hijos, con la familia, con la novia, descansando. Hay más desgaste físico, emocional. Entonces, a favor de esos 2.166 pesos más. Pero el otro lado no es un malvado. El otro lado también tiene muy buenos argumentos. Dice, ojo, si casi la mitad del empleo del país viene de microempresas, pues es distinto una micro que genera de 1 a 10 empleos. Ahí hay un tejido que está en cada cuadra y calle de Colombia, en todos los barrios y municipios, y muchas son muy frágiles. Entonces, ojo, que si les ponemos este recargo, 2.166 pesos por hora, por empleado, de 7 a 9 de la noche, pues eso suena poquito, pero vaya a las cuentas, y para esa empresa micro que tiene 9 empleados, pues eso le puede ser una carga nueva y pesada, y son frágiles y no se nos pueden desmoronar muchas. Entonces, ambos lados tienen buenos argumentos, ambos lados son sensatos. Aquí yo quiero decir, Ricardo, aquí no hay buenos ni malos. De verdad, ambos lados tienen un punto, pero hay que tomar posición y decisión.
y yo creo que es más fácil todo el mundo a las 7 de la noche y más bien que se impulsen medidas reales de acceso a crédito barato. Pero es que es en serio, en nuestro país se dice los bancos le prestan al que no necesita. Bueno, los que sí necesitan son las micro. ¿Cuál es la tasa diferencial más baja? Logramos en la reforma un régimen simple para microempresas en todo lo administrativo. Para una empresa grande es fácil que recursos humanos se encargue de las novedades de la ley. Para una micro eso es poner a otra persona a hacer tarea administrativa y la estamos simplificando. Entonces hay que cuidar a las microempresas e impulsarlas. Senadora, otro punto en el que hubo diferencias estuvo relacionado con el recargo por pago en días festivos. Y la discusión estaba en si pagar el 75% del salario normal o el 100%. Al final, como quedó aprobado en Comisión Cuarta, quedó por esa segunda opción. ¿Cómo fue esa discusión? Exacto. Igual, es que son dos puntos hermanos y dos puntos que se resolvieron a voto limpio, 8-7. Hoy el recargo del festivo es del 75%. Al pasarlo al 100%, o sea, al doble, que el festivo le pague el doble, eso en plata, ¿sabe cuánto es? 1.166 pesos por hora. ¿Hoy está al 50 o al 75? 1.547 pesos por eso. Hoy es 75. Desde hace 20 años, cuando se modificó, quedó en 75%. El proyecto busca que quede en el 100. Entonces, por esos 1.500 pesitos de diferencia por hora, porque igual no lo minimizo, uno dice 1.500 suena poquito, pero vaya, trabaje un festivo cuando toda la familia está en el sancocho o en el sofá o en la caminata y el tío, el hermano, el papá está trabajando, pues son 1.547 pesos por hora, pues le sirve. Si se pone uno del lado de la microempresa que trabaja el festivo, entonces si tengo 9, 10 empleados, pues este ajuste ¿cuánto me vale por hora? 15.470 pesos. Entonces uno dice, no, pues eso suena poquito. No, hay que respetar y entender y ponerse en el lugar pues del emprendedor, de la empresa, y tienen que hacer unos ajustes. Pero esa es al final la polémica. Si le subimos 1.500 pesos por hora al festivo. Y la mayoría de la comisión dijo que sí. Y la plenaria tendrá que definir de Senado de la República si mantiene o hace modificaciones a esos artículos. Le pregunto por un tercer tema, senadora, que más que afectar a todos los colombianos trabajadores, más bien tiene que ver con un grupo de la población que pareciera que se ha convertido en una base política para algunos congresistas, en particular del pacto histórico. Le hablo, por supuesto, de los aprendices del SENA. ¿Cómo quedó aprobado en tercer debate el tema de los aprendices en la reforma laboral? Esa es la otra gran diferencia y usted lo tiene claro. Esta es la agenda sindical del pacto, la agenda electoral del pacto. Mejora las condiciones económicas para todos los aprendices del SENA. El SENA es una institución divina de formación para el trabajo, es un tesoro de Colombia que hay que cuidar y blindar, y allá están politiqueando y ahí se ha visto los dobles raseros de meter puestos y gentes, y para eso no puede ser la institución. Se le mejora, el Senado de la República aumenta la platica en el bolsillo, lo que se le va a pagar al estudiante mientras estudia. El aprendiz es patrocinado su estudio por la empresa sin verse, sin conocerse. El aprendiz no tiene que ir a nada a trabajar, es solo estudiante. Hoy le pagan medio salario mínimo para que estudie. El Senado aprobó subirlo a 75% un salario mínimo, pues en la época de estudiante. Cuando pasa a la parte práctica, de ir a poner en práctica en la empresa, hoy se le paga 75% un mínimo, ahora se le sube al mínimo. En ambos casos es con seguridad social, aporte a salud, a pensión, a riesgos laborales, pagos obviamente por la empresa. Eso es lo que se blinda y se mejora hoy. Entonces, a los jóvenes y a los estudiantes les va a mejorar las condiciones en todo sentido. ¿Dónde está la bolita? ¿Dónde está el debate? Que para el pacto histórico ellos proponen que sea un contrato laboral, una naturaleza laboral. Y en el Senado, en la comisión, ganó por más, eso sí no fue 8-7, eso sí creo que fue 10-5, que se mantenga como un contrato especial de aprendizaje.
Y yo creo que eso es razonable. ¿Por qué razón? Porque es un proceso de formación para el trabajo, primera parte en aulas, en el salón tablero, y luego en la planta o en la oficina, en la práctica, supervisado, monitoreado, acompañado al proceso de aprendizaje. Llega porque es un convenio con el SENA, porque es una ley que obliga. No es como necesito 10 trabajadores y voy y los escojo con mi proceso de selección autónomo y libre y me rinde lo escojo con parámetros de trabajador y contrato laboral. Entonces sí creo que es razonable mantener la naturaleza especial de aprendizaje y que los oyentes sepan, se cuida y se mejoran las condiciones de los estudiantes, se les va a pagar más, tienen su seguridad social, pero hay una diferencia, si es laboral o si es aprendizaje. Ese es el punto sobre esa discusión, senadora. Hablemos ahora de los tiempos, porque estamos a menos de 3 semanas del final de la legislatura y tienen que pasar 3 cosas antes de que esta reforma laboral sea ley de la República. Primero, debe ser debatida en el Senado en plenaria, luego debe ser votada en plenaria y luego, en caso de que todo esto se surta de manera efectiva, debe ir a una conciliación con lo aprobado en Cámara de Representantes. ¿Cómo son los tiempos? Y la pregunta compuesta sería, ¿alcanzarán esos tiempos, senadora? Sí, estamos, decir sobrados es demasiado, pero estamos muy bien de tiempo, porque hace falta un debate. Y ese debate se va a demorar intenso, con proposición, con votación. La plenaria no es notaria, no, la plenaria del Senado es autónoma y va a querer poner su impronta y mejorar cosas y modificar otras, y me imagino a los unos y a los otros. Ese buen debate se puede tomar póngale de lunes a viernes, el presidente Efraín Cepeda, esto ya está en su cancha y con seguridad lo agendará bien, pero póngale 5 días de discusión, de sesión. Da el tiempo perfecto para que luego pase algo que no es un quinto debate, que no es entre todos los congresistas y que se llama conciliación. ¿Cuándo va a llegar esos días de debate? Ahorita estamos en algo que se llama tránsito, que es el paso de comisión a plenaria, que son 8 días donde no se discute, no se debate en la sesión, pero se prepara la ponencia. Entonces, la próxima semana los ponentes radicamos, somos los mismos 8 ponentes, radicaremos el texto para que luego ya el presidente Efraín Cepeda lo ponga a discusión, y yo creería que por mucho el viernes 13 de mayo salga. Nos habíamos puesto la meta que el viernes 30 salía de comisión, nos sobró tiempo. Luego, con seguridad, digo 13 como amplio, extenso, pero 13 de junio. De plenaria. Sí, señor. Y eso queda entonces una semana para conciliación, y eso es bastante. ¿Le cuento cómo es la conciliación a sus oyentes? Por favor. Conciliar quiere decir el texto que aprobó la plenaria del Senado, armonizarlo, integrarlo con el que apruebe la plenaria de Cámara y Senado. Entonces, supongamos que quedan 80 artículos. 40 artículos idénticos en Cámara y Senado, luego listo, chuleado, esos 40 quedan. ¿De dónde sacó el número? Por ejemplo, lo que aprobó la Comisión Cuarta esta semana, 39 de los 75 artículos eran idénticos a Cámara, ¿sí? Entonces, volviendo a la conciliación, si de 80 artículos 40 son iguales, listo, esos quedan. Luego hay que revisar los conciliadores, que son unos senadores y unos representantes, idéntico número de senadores y representantes nombrados por los presidentes, Efraín Cepeda y Jaime Raúl Salamanca. Ellos van a hacer esa reunión y dicen, bueno, 40, listo, queda. Supongamos que hay otros 20 que dicen, venga, estos son distintos, pero las diferencias son de forma. Entonces, miremos la redacción. ¿Cómo quedó, por ejemplo, aquí que cada empresa por cada 100 trabajadores deba mínimo contratar a 2 personas con discapacidad? A ver, leamos la redacción. En Cámara dice así, en Senado, ambos dicen lo mismo, 2%, pero la redacción puede cambiar. Entonces dicen, oiga, quedó más claro este, sí, cojamos este. No, mire, quedó más claro este, perfecto. O sea, diferencias de forma, supongo así, 20 artículos. ¿Dónde está la bolita? En los 20 artículos, digo 20, pero pueden ser menos, artículos donde sí hay diferencia de fondo. Ejemplo, la plenaria de la Cámara dijo contrato laboral de los aprendices del SENA. Y el Senado, pues si se conserva lo que aprobó la comisión, dice contrato de aprendizaje. Esa es una diferencia de fondo. ¿Y esa quién la va a dirimir? Los conciliadores. Eso pasa en todos los proyectos de ley, serios, difíciles,
y pues cada zapatero a tus zapatos. Los representantes y senadores conciliadores sabrán que de su buena gestión, esas horas de concertación, depende que los colombianos tengan una ley laboral justa pasado mañana, el 21 de junio. Senadora, y sobre eso es mi última pregunta, porque estamos hablando de los tiempos del Senado, de la discusión técnica con diferentes sectores, pero también, y qué duda nos puede caber, aquí se está jugando mucho en materia política, sobre todo el gobierno del presidente Gustavo Petro está jugando a la posibilidad de utilizar la reforma laboral como el punto de partida de la agitación rumbo a la campaña para Congreso y presidencial del 2026. ¿Podría, por motivaciones políticas, enredarse la conciliación por parte de los integrantes de la bancada del Pacto Histórico y al final que la ley termine hundiéndose por eso y habilitando o dando oxígeno a la consulta popular? Pues ese escenario sería como una burla a los ciudadanos, porque los ciudadanos no pueden ser un instrumento ni un trompo de poner de intereses, pues de venga, hagamos una campaña aquí, cojamos las platas de los ministerios y los departamentos. No, aquí el Congreso está cumpliendo y el Senado está haciendo una ley laboral justa para los trabajadores. Mire que muchos empresarios están bravos, muchos gremios dicen, uy, esto está muy fuerte. O sea, cuando todos ceden, todos ponen, pues nadie impone, logra una buena ley. Ese escenario que usted dice, pues va a revelar si el gobierno, si el presidente Petro quiere una reforma laboral justa para la gente o le importa 5 y prefiere que eso se hunda con tal de ir a hacer campaña. Y yo creo que aquí todos tenemos que poner lo mejor de cada uno. Eso es lo que pasó en la Comisión Cuarta, todo el mundo actuó con grandeza, con altura de responsabilidad de país, y yo confío que así va a ser también en la etapa final después de la conciliación. No habría derecho a hacer un abuso así contra la institucionalidad contra los trabajadores en una buena ley por un beneficio de salir a hacer campaña. Otra cosa, Ricardo, esta semana el gobierno ha dado unos mensajes muy peligrosos y confusos, como así que un ultimátum al Congreso que si no me aprueban la consulta que ya se hundió por votos, la voy a decretar. Eso hasta un juez municipal, desde juez municipal hasta alta corte, le tumbaría al gobierno una medida así de arbitraria que revelaría, digamos, abuso de poder y un afán desmedido por hacer algo que el Senado en su competencia ya negó, y que además negó la primera consulta, y que además tenemos el deber en las próximas semanas de votar la nueva consulta que radicó el presidente, que la radicaron mal con el presidente encargado y que la radicó bien ahora el presidente Petro. Entonces nosotros tenemos que volver a votar una nueva consulta en pocos días. Entonces, ¿cómo así reconocen que ya se hundió y por eso presentaron otra? Sí, aquí hay una serie de mensajes que son inquietantes, sobre los que hay que estar muy pendientes, porque estos días que vienen serán cruciales para saber cuál va a ser el siguiente paso del gobierno, pero además en torno a lo que está pasando en estas discusiones en el Congreso de Colombia sobre la reforma laboral en particular. Senadora Angélica Lozano, gracias por habernos explicado cómo están las cosas sobre este proyecto, muy amable. Mil gracias a ustedes, no se dejen asustar a los oyentes, la ley va bien, por supuesto hay que estar con los ojos atentos, las mejoras, los cambios que sean para beneficio de todos, y por supuesto que se respete. Zapatero a tus zapatos, el Congreso hace la ley, el gobierno gobierna, luego esto de la huelga y la protesta debe ser ciudadana y no un paro agenciado desde el Estado. Una pausa y regresamos al radar. Usted está en el radar en Blue Radio.